Estimado público del CONEIMIN 2025, el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, el ingeniero Edgar Quirós, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, PhD en recursos hídricos por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, MBA por ESCP Europa, quien cuenta con más de 25 años de experiencia liderando operaciones de la gran minería. Ha destacado por sus posiciones como gerente de aguas y relaves en la minera Las Bambas y se desempeña como miembro del comité consultivo de este 18º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería de Minas, PUC 2025. Edgar combina la excelencia académica con una visión gerencial. El día de hoy nos va a brindar un adelanto de su taller Fundamentos en Ingeniería de Relaves y de su conferencia magistral Mind to Tailings. Edgar, su carrera articula sin duda alguna la gestión de campo y la excelencia operacional, además de tener una gran reflexión académica. ¿Cómo se retroalimentan estos mundos en su día a día? Bueno, lo que pasa, lo importante cuando tú trabajas en el sector minero es que luego de haber desarrollado y consolidado la formación técnica y el ejercicio técnico de la carrera, llega un momento en donde tú pasas al siguiente nivel y empiezas a gestionar equipos, gestionar personas y empezar a ocupar cargos ya de dirección, ¿no? Es un proceso. Lo importante en ese proceso es que nunca se descuide la parte técnica, porque tú vas a dirigir a ingenieros, vas a dirigir a técnicos, y siempre hay desafíos técnicos que el conocimiento va actualizándose conforme va avanzando y conforme se va haciendo más complejo la operación minera, ¿no? Entonces tú tienes que estar de la mano con las habilidades de dirección y de gestión con el conocimiento técnico de la par, ¿no? Y la mejor forma de estar actualizado es mediante participación en conferencias, en foros, en cursos de capacitación, o de la mejor forma, si tienes la oportunidad de poder enseñar en una institución, algún curso especializado, también te permite estar actualizado. Entonces, considero que es una combinación importante el haber trabajado en la parte operativa, luego empezar a dirigir, gestionar y hacer la combinación con la parte académica, ¿no? Es una trilogía que es necesario para poder tener resultados exitosos en las operaciones, en los trabajos que uno realiza, ¿no? Por supuesto que sí, ingeniero. Sus estudios en recursos hídricos y también su Master in Business Administration combinan un perfil espectacular para la alta gerencia minera. ¿Cómo usted aplica diariamente este conocimiento técnico y estratégico para poder solucionar problemas complejos? ¿Podría mostrarnos algún ejemplo particular? No, definitivamente lo primero es conocer la operación, ¿no? O sea, alguien que dirija una mina, una operación, tiene que estar en el site, tiene, como dicen, ensuciarse las botas, estar muy cerca con la gente operativa, pero detrás de eso tener conocimiento para poder analizar y poder interpretar información técnica propia o de un tercero. A veces uno trabaja con consultores y tener en el otro lado del escritorio, por el lado del propietario, la capacidad técnica para poder discutir, discernir y cuestionar de la mejor forma la información que te remiten para que tú tomes decisiones, ¿no? Lo más importante cuando tú diriges una operación de gran escala es realizar un liderazgo transformacional, ¿no? Lograr que las personas se transformen y ellos puedan liderar equipos a áreas o subáreas de tal manera que puedan trabajar en forma coordinada como un equipo, evitar los hilos definitivamente, pero una forma de acercarse a la gente es demostrar conocimiento, demostrar competencia técnica. No necesitas saber todo, hay cosas que uno como gerente no sabe, pero tiene que tener personal que le colabore, que le apoye, que sí esté al nivel de poder ayudar en la parte de conocimiento, ¿no? Pero también tienes que tener un conocimiento mínimo para poder entender lo que él te pueda reportar o ayudar para tu gestión, ¿no? Yo creo que esa es la mejor forma que yo he practicado en los últimos años y me ha dado muy buenos resultados. Definitivamente, y los resultados se evidencian en su trayectoria. Además, en Gerens, Escuela de Posgrado, actualmente es coordinador académico del Diplomado en Gestión e Ingeniería de Relaves. Cuéntenos, ¿qué brechas formativas detectó entre la universidad y las operaciones, ¿no?, en el campo para poder
motivarlo a enseñar, ¿no? ¿Qué opina usted de que Gerencia Escuela de Posgrado, en esta edición especial del CONEMIN, tenga un papel muy importante en la formación de los estudiantes? Miren, yo allá por el año 2012 regresé a Perú. Estuve trabajando en Chile primero, luego en Australia. Estuve 2 años fuera del Perú. Y conocí otra realidad, ¿no? El conocimiento en lo que era desarrollo y ejecución de proyectos. Y muchos de los proyectos, tanto en Perú como en Chile, eran inviables por el depósito de relave, ¿no? Porque estaban mal diseñados, estaban mal ubicados, estaban más controlados sus riesgos de fallo, de colapso. Entonces, cuando regresé en el 2012 acá a Perú, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en Antamina. Y cuando estuve en Antamina, veía de que había una necesidad de especialistas en relaves. Había muchos especialistas que venían del extranjero, yo siempre lo digo, profesionales que sabían muy poco de lo que uno esperaba en relaves y que tenían una tarifa muy alta en tema de honorario, ¿no? Entonces eso a mí me preocupó mucho de que en el Perú no hayan profesionales especialistas en relaves. Entonces toqué varias puertas de varias universidades, ¿no? De las principales universidades, pero ninguna de ellas me pudo atender, así que llegué a Gerents, Escuela de Negocios Posgrado. Ellos también al inicio tuvieron sus dudas de esta especialidad de ingeniería live, pero ya en Australia, en Canadá y en Estados Unidos ya existe, en Chile también. Entonces abrimos este diploma de gestión de ingeniería relaves en Gerents. Hemos tenido un récord, he sido el diplomado con mayor demanda en toda la historia de Gerents, 2 promociones consecutivas con más de 42 integrantes. Y muchos de estos profesionales están ocupando importantes puestos, no solamente en empresas de minería, sino en empresas también de consultoría y servicios. Entonces yo considero de que cuando uno está cerca en la operación, conoce cuáles son las brechas y los nichos. Entonces la idea es que la universidad se acerque. Este tipo de eventos como el Congreso de Estudiantes que van a realizar este año en la PUC ayuda a ese acercamiento, ¿no? Entre la industria, la academia y la parte de los proveedores y los consultores, ¿no? Si, en la medida que estemos más cerca, la universidad va a entender mejor cuáles son las necesidades actuales y futuras del sector minero y van a poder incorporar estos cursos en la currícula para que los profesionales salgan mejor preparados para poder atender esta demanda, ¿no? Oh, tal cual. Ese es uno de los objetivos que tenemos como CONEMIN, poder relacionar al público académico con la industria real, ¿no? Con la gestión operativa y sobre todo la aplicación en campo, que es en realidad lo más importante para una correcta formación de los profesionales. Edgar, como gerente de aguas y relaves en Las Bambas y en sus anteriores posiciones gerenciales, por ejemplo en Antamina o en Nexa Resource, ha conducido equipos multidisciplinarios. ¿Cómo hace usted para traducir conceptos técnicos complejos? Podría ser geoestadística, quizá temas de inteligencia artificial, estabilidad geotécnica, en decisiones que puedan ser operativamente comprensibles y sobre todo accionables para generar resultados. Bueno, tú cuando empiezas a dirigir personas y equipos, los equipos están conformados por diferentes niveles académicos, ¿no? Sobre todo si estás en la operación y trabajas con personal que son de la comunidad o de zonas que no tienen mucha educación, ¿no? Secundaria, pero tú tienes que desarrollar la capacidad de poder comunicar. Siempre les digo a los jóvenes que trabajan conmigo, los recién egresados, usted tiene que tener la capacidad de hablar con el CEO de la compañía y con la persona del más bajo nivel en la organización y poder transmitir y hacer entender el mismo mensaje. Lo importante es de que cuando hay conceptos complejos y difíciles que hay que transmitir, hay que utilizar una correlación, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la operación que yo trabajé en Abancay, hemos reducido el costo del agua, por ejemplo, en 19%, ¿no? La disposición de relaves en 11%. Entonces, lo que yo utilicé fue un término coloquial con los operadores, diciéndoles, por ejemplo, teníamos 3 fuentes de agua para el suministro de agua a la planta. Uno era el despesador de relaves, otro era la presa y la presa de agua fresca que era Chuspiri. Cada uno tenía una proporción en costo, ¿no? Si traíamos el agua de Chuspiri era 20 veces más, si traíamos el agua del TCF teníamos 30 más el costo, 30 veces más que traerlo del despesado. Entonces yo le decía a ellos, si ustedes cuando eran niños su mamá les mandaba a traer agua cuando no había agua en su casa y tenían
un caño que estaba a una cuadra, a 20 o a 30 cuadras, ¿de dónde ustedes traerían el agua? ¿No? Ellos tendrían que traer el agua de una cuadra, lógicamente. Entonces, si uno hace esa relación para que ellos puedan entender, le sacaban la máxima capacidad de agua al espesador, por consiguiente, el menor uso de agua, evitar bombear 3, 8 kilómetros de agua o descargar agua fresca que teníamos que bombear entre 8 kilómetros era mucho más caro. Entonces, ellos, al entender ese concepto de correlación, ellos podían agarrar y maximizar el uso de los espesadores, reducir el agua fresca, reducir el agua del depósito de relaves y con eso obtener este tipo de resultados. En la medida que tú estés de cerca, estés cerca del operador, cerca de la gente que está haciendo el trabajo, vas a poder interactuar con ellos y aprender el lenguaje que ellos utilizan para que ellos puedan hacer que las cosas sucedan, ¿no? Uno simplemente es director de orquesta, el que hace el trabajo son los colaboradores y sobre todo yo tengo mucho respeto a los operadores de piso, ¿no? Que gente que en condiciones extremas, que 24/7, turnos extendidos de 10 o 20 días están ahí haciendo el trabajo para que uno pueda tener resultados como gerente o como jefe de ellos, ¿no? Al final yo creo que más importante es ser un líder y amigo que ser un jefe y sobre todo imponer las cosas, ¿no? La idea es que sea de forma colaborativa y sobre todo siempre motivando al equipo, ¿no? Tal cual. Y ese liderazgo con el ejemplo es justamente lo que se promueve para la jefatura actual. Así debe ser. Y ha mencionado que logró un ahorro entre un 15 y un 20%, ¿no? En ese rango principal que sin duda alguna representa costos multimillonarios para las operaciones, algo muy positivo. ¿Qué herramientas aplicó en los estudios en planificación minera o en gerencia de proyectos para alcanzar este resultado? Bueno, lo principal es que tú tienes que pensar fuera de la caja, ¿no? Si tú cuando desarrollas un proyecto durante un tiempo o haces, por ejemplo, un taller de camiones, una presa, lo haces una, dos y tres veces y siempre haces lo mismo, siempre vas a tener el mismo resultado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el track de Antamina tuvimos un ahorro importante, del orden del 20%. El tema fue que cuando tú terminas toda la ingeniería básica, tú te despejas del proyecto, te alejas del proyecto, liberas la mente y empiezas a ver disruptivamente, ¿no? ¿Cómo podrías hacer distinto este proyecto? Y ahí ocurrió una idea de poder cambiar el lugar de cimentación de los talleres en vez de un material reforzado, suelo mejorado, llevarlo a una zona de roca de zona competente y ahí había un ahorro significativo en el volumen del concreto de la cimentación y en todo el diseño de la estructura mecánica de los puentes grúas, ¿no? Pero tú tienes que tener un análisis disruptivo, pensar diferente, ver qué partidas te controlan. Hay un concepto que se llama Pareto, ¿no? Entonces, ver cuál es el 20% de las partidas en un proyecto que te mueven el 80% del resultado. Y sobre todo tener valor, ¿no? Porque cuando tú ya terminaste una ingeniería, vas y le tocas la puerta a tu jefe y le dices, ¿sabes qué? Me parece que va a haber esta mejora y impactas a veces en los plazos, pero si tú estás bien preparado, lo has analizado bien y estás seguro de lo que puede suceder, tienes que atreverte y ser valiente a poder proponer eso a tu jefe. Ahora, no hay que tener miedo a equivocarse, ¿no? O sea, el único que no se equivoca es el que nunca hace nada. Uno tiene que atreverse, ser valiente y ser competente en poder proponer este tipo de cosas. Pero necesita mucho análisis, necesita mucha visión, necesita mucha preparación. Tú debes prepararte constantemente. Y cuando hay la oportunidad de hacer una mejora o proponer algo, tú tienes que estar ya preparado, ¿no? Esa oportunidad viene y también se puede ir. Y si tú en ese momento no estuviste preparado, solamente la dejas pasar y pierdes esa oportunidad de aportar un ahorro significativo en un proyecto importante, ¿no? Por supuesto que sí, ingeniero. Y esas oportunidades son las que no podemos dejar pasar en el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería de Minas PUC 2025, pues el ingeniero Edgar Quiroz se estará presente dictando un taller y una conferencia magistral. Ingeniero, el taller que va a dictar sin duda alguna es revolucionario. Nunca se había visto en un CONIMI. Es un taller de fundamentos de ingeniería de relaves. Cabe resaltar, además, que el ingeniero Edgar Quiroz, por primera vez, ha sido considerado en un CONAMIN y es también el primer experto en relaves que nos acompaña en un comité consultivo. Ingeniero, ¿qué importancia tiene para las futuras generaciones conocer los fundamentos de esta ingeniería que sin duda alguna representa una ingeniería del futuro? Interesante pregunta y es voy a responder con una parte muy práctica para ustedes
estudia ingeniería de mina, ¿no? Miren, el 98-99% del throughput que entra a la planta concentradora, ya sea cobre, zinc o plomo, se convierte en relave. Solamente el 1%, 1,5% es concentrado de cobre, concentrado de zinc, concentrado de plomo. En el caso del cobre está entre el 27 y 30% de metal de contenido de cobre, ¿no? Entonces, si ustedes quieren incrementar la producción de su planta en un 10, 20%, porque de repente tuvieron una semana mala, un mes mal y quieren acelerar la producción, van a generar en esa misma proporción relave. Entonces ustedes tienen que tener la capacidad y la holgura y la tranquilidad que ese relave que van a generar para aumentar 20% la capacidad de producción de la planta, 20% de la capacidad del throughput que va a entrar de minas a la planta, tengan la seguridad de que se va a depositar en un depósito seguro, ¿ok? Un depósito que no va a generar daño ambiental, un depósito que en plena depositación va a parar por 1 hora, 20 horas o 3 días y va a interrumpir que ustedes sigan produciendo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es evitar que ese depósito de relave se convierta en un cuello de botella. Cuando ustedes inician un plan de minado en enero de cada año, tienen que tener la seguridad de que el depósito va a estar disponible durante los 12 meses del año donde ustedes tienen comprometido un plan de minado, un plan de negocio. Si no, ustedes como mineros no van a poder cumplir la cuota anual. Y ya sabemos que cuando un minero no cumple la cuota anual hay consecuencias. Entonces nosotros, la minería es un negocio. A ustedes los preparan toda su carrera y toda su vida para generar rentabilidad en el negocio minero. Y la idea es que no, que si ustedes hace 20 o 15 años, las presas de relave eran consideradas las letrinas de la operación. Ahora, si falla una presa de relaves, las pérdidas son millonarias. Hablamos de 5.000, 10.000, hasta 33.000 millones de dólares. Y yo siempre le digo a los jóvenes, ustedes pueden, si falla un chancador, van a la farmacia y compran 2 chancadores. Si falla un molino, van a la farmacia y compran 5 molinos. El problema es que si falla una presa de relaves, no hay ninguna farmacia que le pueda resarcir ese daño, sobre todo, no solamente económico, el tema de la flora y fauna, vidas humanas, sino el tema reputacional en una compañía, ¿no? La puede hacer desaparecer o puede hacer que quiebre esta compañía. Entonces, ustedes tienen que ser conscientes a raíz de las últimas fallas de presas de relaves de que no pueden operar de espaldas al depósito y no pueden estar operando una mina sin pensar en la seguridad y la sostenibilidad del depósito de relaves. Efectivamente, tal cual comparte el ingeniero Edgar, estos fundamentos serán mostrados en un taller de 40 a 45 minutos que se presentará en el marco de la Semana del CONEIMIN 2025. Una gran oportunidad para quienes apuestan por la geomecánica y sobre todo por la sostenibilidad de las operaciones a futuro. Los cuellos de botella en minería se desatan muchas veces por las plagas de relaves. Y es por eso que el ingeniero Edgar Quirós nos propone otra alternativa, otra oportunidad para poder formarnos y tener una nueva mentalidad. La mentalidad que tiene la minería moderna, el futuro de las operaciones. En su conferencia magistral, Mind to Tailings, va a apostar por esta nueva perspectiva que permitirá cambios. Ingeniero, ¿nos podría comentar, adelantarnos un ejemplo real donde se evidenciaría un ejemplo significativo en una operación siguiendo el enfoque Mind to Tailings? Sí, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en una operación en el sur del Perú, en el primer año de operación, cuando empezó a arrancar, no podía procesar o producir su planta al 100% de su capacidad, ¿no? Empezó en un 40, 60%, porque el relave que generaba la planta, producto del throughput que entraba en la mina, no era el suficiente para poder generar los suficientes gruesos para poder recrecer la presa de relaves a una velocidad de que le dé una capacidad, una holgura para almacenar el relave. Lo que se dice en jerga de relavero es que el relave le ganaba al dique, ¿no? Donde normalmente siempre el dique tiene que estar por delante. Hablamos entre 6 a 9 meses en un ratio normal. Nosotros en las Bambas tenemos un récord de 16 meses y 3 semanas, que en 8 años nunca se había logrado. ¿Para qué? Para que los accionistas, los dueños de la operación, estén tranquilos sabiendo que el relave no va a ser un cuello de botella. Entonces, el minero puede minar la mina para cumplir una cuota anual.
Entonces, sacar el relave en el mes 1 o en el mes 9 para el minero es lo mismo, porque va a generar el mismo metal anual. Pero para el relavero es diferente, ¿no? Porque si en el mes 1 yo tengo un relave con arcilla, que tiene mucho fino, no me permite separar el grueso, y el grueso es la materia prima para construir mi presa, cuando yo utilizo relave cicloneado. Si yo utilizo relave filtrado y yo tengo demasiado limo, y yo no puedo filtrar bien el relave, y por consiguiente no tengo la materia prima para crecer el relave. Si yo cuando hago un plan de minado a mediano o largo plazo no considero que el material para construir la presa, que es un desmonte, tiene cierta capacidad de resistencia a la compresión de 100 megapascales en el intrusivo, 50 megapascales en el carbonato, y no aparece ese material cuando yo empiezo a minar el desmonte, no voy a poder recrecer el dique. Entonces, la nueva gobernanza en la gestión de relaves en la minería moderna, el gerente de relaves está en el mismo nivel que el gerente de la mina, se sienten en la misma mesa y hablan tanto de metal fino como de relave. Si tú quieres almacenar más relave para generar más metal fino, tienes que darme material para yo construir tu plan de minado, tienes que suministrarme la materia prima para yo construir el dique que me va a permitir tener capacidad y holgura para recibir tu relave. Si tú no me das material para construir mi dique, yo no te doy capacidad para poder almacenar relave. Ese es el nuevo enfoque de la gobernanza de relaves y que ustedes como ingenieros de minas tienen que tener en cuenta eso. Porque si ustedes quieren pisar el acelerador en el throughput, aumentar el metal fino, tienen que tener espacio donde van a poner el 98, 99% de lo que van a moler para obtener ese metal fino. O sea, no pueden trabajar de espalda al depósito con las grandes producciones y la gran demanda que viene en el futuro en los próximos 20 o 30 años, donde tenemos que duplicar o triplicar la producción de cobre en el mundo. La exigencia de los depósitos de relave cada vez van a ser mucho mayores, las alturas y los volúmenes que vamos a manejar van a ser mucho mayores, y la idea es que el dique esté diseñado, esté monitoreado para poder absorber ese nivel de exigencia de capacidad. Ese es el mejor ejemplo. Ese mismo ejemplo no solamente sucedió en el sur del Perú, sino también ha sucedido en Chile, en el norte de Chile, en Iquique, que tenían el mismo problema. Los ciclones no generaban el grueso adecuado para poder regresar el dique. Entonces, la idea es que cuando tú tienes la metodología Mine to Tailings, 2 horas antes, 6 horas antes, un día antes, sabes, una semana antes, qué relave va a generar el trupo que va a entrar a planta, y por consiguiente te preparas para ese momento, o pides que generen en el plan de minado la mejor arena posible, los mejores gruesos para enriquecer el dique, y cuando ya enriqueciste el dique, que te manden todo lo que quieren porque va a entrar dentro del vaso, pero no al revés, ¿no? Que te manden cualquier cosa y tú veas cómo vas a enriquecer el dique. Entonces es muy importante, ese es un concepto, el manejo del agua, el manejo de la consolidación y los materiales contaminantes en el relave es otra historia también, y lo más importante es la pérdida de contenido metálico en el relave, ¿no? O sea, las colas de la planta a veces tienen contenido de 0,13, 0,20 porcentaje de cobre como ley. Entonces, si cuando el precio del cobre está a $4, $4,5, es irrelevante, pero es cobre que están botando en el residuo. Entonces, la idea es de que también se controle el contenido metálico para evitar esas pérdidas que a nivel de vida útil de una mina son millonarias, ¿no? Y esto ha sido un adelanto de la conferencia magistral del ingeniero Edgar Quirós respecto a este enfoque Mine to Tailings, que busca desde el día 1 de la operación mina pensar en el relave, que es tal cual el futuro de la operación y lo que va a representar la sostenibilidad, y sobre todo un análisis predictivo para poder conocer el relave incluso desde antes que se forme y evitar cuellos de botella futuros en la operación. El ingeniero Edgar Quirós tiene una experiencia internacional. Ha operado en 5 países y 3 continentes diferentes. Sin duda alguna, un experto en la consultoría de proyectos internacionales. ¿Qué buena práctica minera considera usted que debería adoptar el Perú con urgencia si quiere convertirse en líder regional de sostenibilidad? Bueno, lo primero es de que puedan tener una política y un marco de gobernanza en lo que es ESG. O sea, hablamos de medio ambiente, gestión social y el tema de gobernanza. Yo creo que en el tema ambiental la regulación peruana está muy bien, tienen varios normas y estándares
Cada vez la aprobación de los instrumentos ambientales son cada vez mejores, tenemos profesionales muy competentes. En el tema social también hay muchos casos de éxito de gestión social. Ahí habría que mejorar un poco el tema del plan de respuesta a emergencia en caso de falla de la presa, pero en lo que tenemos serias deficiencias en el tema de gobernanza, ¿no? Muchas empresas mineras ponen en la página web que cumplen cierta gobernanza y realmente cuando ustedes están dentro de la operación eso es mentira, ¿no? Falso. Y la gobernanza básicamente es la responsabilidad de la accountability, ¿no? Que es la responsabilidad de rendir cuentas. Y como decimos, es si pasa algo a la presa de Relave, si pasa algo al agua, si pasa algo al botadero, quién es el responsable principal? ¿Y quién es el accountable de ese responsable principal? Eh, y esa responsabilidad no solamente es legal, sino también es una responsabilidad moral, porque los depósitos de Relave y las operaciones mineras duran muchos años, ¿ok? Y pasan muchas generaciones. En una mina, por ejemplo, Toquepala tiene más de 80 años, Cuajone tiene más de 75 años, entonces la idea es de que en el periodo de tiempo que ustedes como egresados mineros pasen por esa operación no dejen ninguna deuda perpetua, ¿no? Por ejemplo, es una vergüenza que muchas operaciones en el país o en Chile tengamos que dejar plantas de tratamiento de agua perpetuas o tenemos que instalar sistemas de agua fresca para inyectar agua fresca a todos los pasivos ambientales que estamos generando en la época de cierre y poscierre. Entonces, la recomendación para que nosotros demos el siguiente paso en el tema de sostenibilidad es tener marcos serios y cumplimiento de gobernanza en sostenibilidad, diseñar, operar pensando en el cierre, y para diseñar y operar pensando en el cierre se tiene que generar una base de conocimiento durante la operación, se tiene que tener una gestión adaptativa, dependiendo cómo se comporta, porque yo en el gabinete hago un diseño, pero cuando estoy operando ese diseño, o puede ser más arriba o puede ser más abajo, lo que yo tengo que hacer es que los siguientes diseños, ya sea en el tajo, en la planta o en el depósito de relaves, sean adaptativos a los resultados que he tenido en las etapas previas, de tal manera que me permitan proteger el medio ambiente, proteger la flora y la fauna, proteger los ecosistemas, proteger a las comunidades, ¿no? Que las comunidades no se vean afectadas o los animales o los peces que consumen la población no estén contaminados. Pero ese es un trabajo que tiene que hacerse desde que se hace la línea base mental y durante toda la operación. Porque si no lo hacemos, cuando reaccionamos después de 10 o 15 años, la factura que nos pasa es muy alta, sobre todo que daña la reputación de la empresa y daña la reputación del sector. Alimenta a las entidades, a las ONG antimineras, a que ellos puedan tener argumentos para poder sindicarnos como malos elementos o como que no protegemos el medio ambiente. Esto es posible. Si ustedes van a Canadá, van a Australia, a Estados Unidos, hay empresas de primer nivel que están operando en nuestro país, que cumplen estándares por encima de la regulación local o nacional, porque cotizan en bolsas internacionales, ¿no? Entonces, la idea es, lo que yo recomiendo es de que todo profesional que trabaje en actividad minera tiene que tener sensibilidad en el tema de sostenibilidad. ¿Qué cosa de lo que yo haga ahora puede afectar o puede beneficiar a a las generaciones futuras? Piensen ustedes en sus nietos, en sus bisnietos, ¿no? ¿Qué dirían ellos del medio ambiente que nosotros dejamos como operadores mineros en nuestros yacimientos para esas generaciones? Eso sí, la minería no es solamente un negocio, ¿no? Parte importante del negocio es la responsabilidad social y sobre todo la gobernanza, ¿no? El pensar no solo en el hoy, sino en el futuro. Y justamente pensando en el futuro, ingeniero Edgar, usted, además de ser ingeniero civil, tener experiencia en la gerencia de múltiples compañías, es también una personalidad muy influyente en el sector, puesto que cuenta con una comunidad superior a las 13.000 personas en la plataforma social LinkedIn, lo cual refleja su perfil como autoridad a nivel de relaves internacionalmente. En esta plataforma, Edgar nos brinda un podcast en la cual él, como experto en minería, nos comparte las múltiples actualizaciones que se presentan en el sector y también participa de diversas conferencias internacionales. ¿Qué podemos esperar de Edgar Quiroz como ingeniero, como profesional y como gerente en los próximos años? Bueno, sí, yo este año ya cumplo 50 años, y yo creo que lo más importante para un profesional
no creo que sea un experto, no creo que sea muy referente en el sector. Hay gente que tiene mucho más conocimiento que yo, que tiene mucho más eh, relevancia en el sector actualmente. Pero lo que sí me preocupa, y yo es algo que estoy trabajando desde hace unos 5 o 7 años, es tratar de poder dejar un legado, ¿no? Un legado con mis alumnos de la universidad, un legado con los colaboradores que trabajaron conmigo, que tuvieron esa oportunidad y que me dieron la oportunidad de aprender yo de ellos, porque yo, todo lo que yo aplico ahora lo he aprendido una parte de mis jefes, pero otra parte también de mis colaboradores, ¿no? Ellos me han enseñado mucho, yo estoy muy agradecido por ellos. Y lo que yo espero en los próximos años es seguir trabajando para poder hacer crecer este país, seguir trabajando en la actividad minera, que es una actividad que me apasiona. Es una actividad que realmente la llevo desde que yo salí de la universidad. He estado en varias épocas de crisis, en varias épocas difíciles y duras. Ahora estamos en una época de crecimiento, de bonanza, pero lo importante para mí es compartir conocimiento. Yo siempre tengo un lema, te lo digo, Moisés, el tema de que en relaves no competimos, porque cualquier cosa que pase en un relave, en una presa de relave, le afecta al país, a la región e inclusive a todo el sector, ¿no? Entonces tenemos que empezar a compartir conocimiento, tenemos que empezar a enseñar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, porque nadie de nosotros somos eternos, ¿no? Nosotros debemos jubilarnos en los próximos 10 o 15 años, pero si nos llevamos todo este conocimiento, todos esos errores, yo en mis tiempos, yo empecé hace 25 años, siempre el becario decía, tenía que pasar, pagar derecho de piso, ¿no? Esto en 20, 25 años ha cambiado, ¿no? Ahora los profesionales jóvenes como ustedes, lo que tenemos que hacer es tenderle una alfombra roja para que ustedes puedan empezar a caminar y poder correr en la pista, ¿no? Ya no hay ese término de derecho de piso, ¿no? Ustedes sí tienen con otras habilidades, con otros conocimientos, ustedes son jóvenes digitales, la generación Z, vienen otras generaciones que van a tener muchas más habilidades digitales que los ingenieros de hace 15 o 20 años. La idea es que la experiencia nuestra pueda potencializar esas habilidades que ustedes tienen y que ustedes puedan aprender lo más rápido posible el conocimiento que nosotros tenemos, de tal manera que cuando nosotros salgamos de esta generación, ustedes puedan estar a la altura de las nuevas exigencias del sector minero, de las nuevas exigencias de los yacimientos mineros cada vez van a ser más complejos, las leyes van a ser mucho más bajas, la velocidad y la rapidez que ustedes deben tener y la mejora en la calidad de producción de mineral va a ser mucho más exigente porque la demanda va a ser mucho más grande. Entonces, ustedes tienen que en un corto tiempo adquirir conocimiento de la experiencia de muchos profesionales de mi generación y yo lo que yo quisiera en los próximos años es dejar ese legado con el equipo que me toque dirigir, con los colegas que pueda interactuar y en todos los eventos como este Congreso de Estudiantes que me puedan invitar. Eso sería mi deseo para los próximos años. Edgar, gracias por mostrarnos que el liderazgo minero del siglo XXI exige dominar desde los fundamentos de física hasta la inteligencia artificial, desde los balances metalúrgicos hasta un diálogo comunitario y una gobernanza. Para cerrar esta entrevista, ¿qué libro o consejo regalaría a los estudiantes del CONAIMIN que sueñan con una trayectoria como la suya? Bueno, yo he leído muchos libros, pero yo siempre trato de que primero les recomiendo que lean todo lo más que ustedes puedan. Y siempre es bueno tener tres tipos de lectura, ¿no? Una lectura técnica, una lectura de desarrollo personal y una lectura de distracción, una lectura de novelas, películas, algún tema, algo que, ¿por qué? Porque si ustedes solamente leen la parte técnica solamente y no ven el tema de desarrollo personal, profesional, o sea, como habilidades, desarrollo de personas, y no tienen una distracción en la lectura se vuelve aburrida, se vuelve muy, y el entendimiento también. Entonces, lo que yo les pido es que combinen esas tres tipos de lectura, que lean lo más que puedan. Ustedes tienen que, en mis tiempos, nosotros nos comíamos los libros, competíamos por quién sabía más de un libro determinado. Ahora hay muchas herramientas para poder hacer eso. Lo que yo les recomiendo es que ustedes viajen lo más que puedan, lean lo más que puedan,
aprendan la mayor cantidad de idiomas, porque ahorita la minería está globalizada y va a haber inversores de todo el mundo. Y también les pido que ustedes siempre tengan un plano, un plan de largo plazo, ¿no? Siempre no piensen en el día a día ni en el mañana, sino de acá a 5 a 10 años y trácense metas, porque una meta grande solamente se puede lograr con metas individuales y pequeñas. Como siempre yo decía, cuando tenía 13 años y pensaba, soñaba alguna vez ser ingeniero, decía, ¿cómo me voy a comer este elefante? Y este elefante se come por pedacitos, entonces tienen que separar esos pedacitos de una meta muy grande para poder alcanzarla, ¿no? Si van a querer comerse toda esa meta, al pensarlo van a pensar que es difícil, pero si usted lo hacen paso a paso, van a poder lograr grandes resultados, ¿no? Entonces yo les recomiendo eso. Y al final ustedes van a ser responsables de la minería del futuro, ¿no? Nosotros acá en 15 20 años ya vamos a estar de salida y solamente vamos a ver a ustedes qué han hecho igual o mejor de lo que nosotros hemos dejado, ¿no? Y un plus, ingeniero Edgar. Cabe resaltar que para empezar, pues a comernos este elefante, este pedacito, ¿no? Pedacito para hasta lograr la meta, ¿no? Hasta lograr la meta más importante. Muchos estudiantes que participan de este congreso desean insertarse al mundo laboral. En ese sentido, usted, con su vasta experiencia, tanto profesional como académica, supongo yo que debe tener algunos problemas cuando quiere seleccionar las capacidades y cualidades exactas para crear un currículum vitae. ¿Qué recomienda a los estudiantes para generar currículums de impacto y poder ser seleccionados en las mejores posiciones? Yo creo que el currículum no es muy relevante para ocupar una posición cuando uno inicia una carrera, ¿no? Hay herramientas de inteligencia artificial específicas para los currículums. Lo importante para ustedes es que el currículum no sea muy extenso, que el currículum sea preciso y que cada currículo se alinee al perfil que están buscando, ¿no? O sea, no pueden tener un currículo que cumple todos los perfiles, pero yo creo que lo más relevante es la entrevista. La entrevista es el 90% de la posibilidad de poder ingresar a trabajar en una práctica. Postulen a todas las oportunidades que puedan tener, sean disruptivos en su entrevista, sean sinceros en su entrevista, eh, sean empáticos con el que les va a entrevistar, tienen que encontrar una empatía con ellos y sobre todo muestren seguridad, muestren firmeza. Si ustedes se han quemado las pestañas en la universidad y saben lo que van a una entrevista porque tienen un conocimiento de esa posición, demuestren esa seguridad, demuestren sus habilidades, porque es muy importante ahora en el siglo XXI, ya no es el que sabe más, lo que es primero o segundo puesto, es importante, pero no es tan relevante. Lo más relevante es que esa persona que sabe tanto pueda aplicar ese conocimiento y lo va a poder trabajar, lo va a poder aplicar trabajando en equipo, siendo una persona que colabora, que sepa colaborar y una persona que pueda comunicar. Esas tres cosas para mí, y cuando yo selecciono un profesional, para mí es muy, muy importante. No, gracias, ingeniero. Gracias por su participación en la entrevista. Invitamos al público en general a poder seguir la cuenta de LinkedIn del ingeniero Edgar Quirós. Como les comentamos, pues realmente tiene una gran comunidad y esperamos que pueda seguir creciendo a partir de este congreso. Particularmente, ha sido todo por el día de hoy. Les habla Moisés Juan Lazo. Y antes de finalizar, quisiera agradecer al ingeniero Quirós por formar parte del comité consultivo y por ser un miembro clave. Para nosotros, sin su expertise, sin la confianza que nos brindó desde el día uno, este Congreso no se hubiera podido llevar a cabo de la manera en la que se está trabajando, donde somos el primer Congreso de estudiantes de Ingeniería de Minas que ocupa prácticamente todas las universidades que la dictan en este país. Somos el primer Congreso de estudiantes de Ingeniería de Minas que tiene una feria de más de 26 stands y somos el primer Congreso de estudiantes de Ingeniería de Minas que considera la ingeniería de relaves como un eje clave para el futuro de la industria minera. Gracias, ingeniero Quirós. Gracias. Esperamos verlo en la semana del Congreso. Ahí estaré. Muchas gracias por la invitación. Hasta Cuídate. pronto. Hasta pronto.